Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y soy una de las cofundadoras de Cumubox, una plataforma en la que tenéis disponibles más de 60 cursos, más de 1500 materiales, el Cumu Planner, que muy pronto tendrá novedades, y por supuesto el podcast de Cumubox, en el que os contamos varias cosas y traemos gente del mundo relacionado con la educación. Me río porque tengo a Pollito aquí tumbado y está haciendo un montón de ruiditos, así que si escucháis eso de fondo no me he vuelto loca, no os preocupéis, y si estáis en Spotify me podéis ver por medio de vídeo. Bueno, un podcast que me hacía mucha ilusión grabar, bueno, ilusión no, tenía ganas, porque el podcast de la semana anterior era el típico tren este de TikTok que decíamos, ¿cuál era? Y aún así me quedé, que todo el proceso que sufrimos los profesores, no de abuso, bueno, sí, vamos a decir de abuso por el sistema, que seguimos aguantándolo, que seguimos haciéndolo, es básicamente porque nos gusta nuestra profesión. Entonces, es una de las cosas que a mí me preocupa más, que el sistema se aproveche de nuestra pasión por educar. Y luego el podcast de hoy iba a hacer el otro tren, que ya lleva mucho tiempo este tipo de vídeos en TikTok, que era el escuchamos pero no juzgamos. Y creo que es uno muy bueno para hacer con la profesión de profe, porque creo que muchas veces nos encontramos por redes sociales, por Pinterest, por Instagram, por todas estas partes, un montón de personas que venden una vida perfecta, ¿no? Que ser docente es perfecto, que como me gusta mi trabajo, que me encantan mis niños, y a mí también me encanta mi trabajo, me encantan mis niños. Ahora mismo no lo echo de menos ni un poquito, porque tengo cosas más importantes en las que centrarme, pero a mí me gusta mucho mi trabajo y soy una persona que lo pasa muy mal, porque digo, jolín, quiero dejar mi trabajo porque no lo aguanto más, pero al mismo tiempo me encanta mi trabajo. Entonces, es una de esas batallas internas que yo tengo. Si tenéis las mismas batallas, por favor, mandadme un mensaje, me lo contáis, cualquier drama que tengáis, si queréis, empezamos a hacer un pequeño consultorio, me encantaría. Y el tren de hoy os voy a contar cosas que yo hago y no me podéis juzgar. Bueno, sí podéis, pero no me lo podéis decir. En teoría, esto es cómo funcionaría el vídeo. La primera de escuchamos pero no juzgamos, para mí sería la vida, porque a nivel personal me ha pasado algo, porque a nivel profesional se me han juntado un montón de cosas que he tenido que ir preparando. Entonces creo que esa es la primera cosa con la que creo que más juzgada puedo ser, porque hacer que también os digo, esto es un problemón, que esto no se convierta en vuestra rutina diaria, porque esto os debe pasar un par de veces. Si os pasa que no os organizáis, es mejor que no lo hagáis porque el comportamiento baja. La forma en la que das la clase no va a ser igual, pero hay veces que llevamos tantos años dando el mismo temario, las mismas cosas, que dependiendo del grupo, yo me he relajado un poco y no me he preparado la clase. Así que ese es mi primero, escuchamos pero no juzgamos. He ido a clase sin preparar una clase a veces. Segundo, escuchamos pero no juzgamos. Este es positivo. Me encanta conocer a las familias. Hay mucha gente que dice, lo peor de los centros educativos son las familias. Para mí me encanta. Soy de las únicas personas que sale de las tardes de padres a las 8 de la noche y estoy con un chute de energía, estoy súper contenta porque me gusta mucho conocerles y conectar. Que también os digo, muchas veces las personas que vienen, los familiares que vienen a estas reuniones son gente que no necesitas ver, ¿no? Nos pasa, sobre todo en secundaria, como tenemos tantos grupos y vemos a tantas edades y padres, es gente que no quieres ver. Al que quieres ver es al padre de otro alumno o alumna del que estás un poquito más preocupado, al que quieres ver es a aquel alumno que no ha aparecido en una semana y te gustaría saber por qué. Pero bueno, para mí siempre son cosas muy, muy positivas las tardes de padres y me encantan. Número 3, muy relacionado con un podcast que si no lo habéis escuchado lo tenéis, y además en Cumubox tenéis un curso de evaluación. Tenemos el podcast con Ainhoa hablando de cómo se corrige, cómo corrige o cómo no corrige, y yo también tengo un podcast hablando del boli rojo. Además creo que no es ni la primera vez que hablo del boli rojo en el podcast porque me parece una tontería y os voy a enseñar en cámara cuántos bolis rojos tengo aquí a mano, ¿eh? Estos son sin prepararlos.
El señor X y yo trabajamos en el mismo centro educativo. Entonces nos obligan, pero escuchamos, pero no juzgamos, no me importa corregir en bolirrojo. Y es un tema que voy a sacar 1500 veces. Lo importante es la retroalimentación que damos, no el color con lo que hacemos. Porque si tú escribes todo, mirad, también tengo aquí un montón de morados, ¿vale? Si tú escribes todo en morado y les pones, esto lo has hecho muy mal, eres muy mal estudiante, repasa otra vez, pues va a ser el mismo efecto el boli morado que el boli rojo, o el boli verde o el boli de purpurina. Si no tenéis ningún tipo de regla estricta dentro de vuestro centro y podéis corregir en el color que queráis, adelante. En este país hay un montón de normas con corrección, sobre todo para que haya una estabilidad y haya como una consistencia a través de todas las asignaturas y los alumnos entren más en una rutina y sepan mejor cómo se hace pues, el proceso de retroalimentación, cómo se contesta. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Esa parte es muy importante y que hay que tenerlo en cuenta, que el color da igual. Cómo escribes y de qué manera hablas a tus estudiantes es la clave, ¿vale? Número 4. Escuchamos pero no juzgamos. No pongo castigos. No les castigo sin recreo. Y a lo mejor esto diréis, pues por supuesto, pero no, hay mucha gente que lo sigue haciendo. Si yo hay algo que ha salido mal dentro de la clase y ha salido y dices, esto no ha funcionado, no tiene sentido castigarles sin recreo o castigarles sin salir a no sé qué. No, lo que tienes que hacer es hablar, tener una conversación con el alumno o alumna y razonar con ellos y buscar una solución juntos de por qué un comportamiento no ha salido bien, por qué algo que han hecho no te ha gustado y cómo vamos a solucionarlo para la siguiente clase. Si sigue sin funcionar, se contacta a las familias. Si con las familias no funciona, ya se hace otra diferente plantación. Pero castigar sin recreo me parece una pérdida de tiempo, tanto para ti, porque es el único momento que tienes a veces para ir al baño y comerte un bocadillo, porque es una de las cosas que no entiendo, que no voy al baño durante todo el día. Cuando estaba embarazada, a finales ya de diciembre, principios de enero, que yo ya estaba que iba a explotar, iba al baño 3 veces, que digo, menudos esfínteres y cómo los tengo entrenados. Esa capacidad de aguantar sin ir al baño solo y exclusivamente la tenemos los docentes. Creo que ese va a ser mi segundo podcast, mi siguiente podcast. Habilidades que tenemos los docentes que desarrollamos con el tiempo. Ir al baño cada 5 horas es una de ellas. Pues durante el recreo, tú como persona también necesitas ese momento de me relajo, tengo tiempo para pasar tiempo conmigo, para ver si qué tengo que organizarme para la siguiente hora, para hablar con mi compañera, para hacerme un café, no estás para estar con los alumnos. Es una de las cosas que a mí no me gustan, ni durante el patio ni después del colegio. Necesitas también ese tiempo de relajarte, de quedarte con el cerebro tranquilo y decir, venga, ya hablamos, hacemos una conversación de 5 minutos y luego te vas todo al patio también a desfogar un poco. Porque sobre todo en secundaria lo que pasa es que sí, no desfoga con la clase anterior, luego al siguiente profesor le viene hecho un cuadro y no es justo para tu compañero tampoco. Entonces esa sería otra de las cosas. Otra cosa de escuchamos pero no juzgamos, que me podéis juzgar, que es todo broma, pero no me lo digáis, es que no, mis deberes no son obligatorios, ¿vale? Esto es una cosa que además tuve una discusión, no discusión, sí que no, estuve hablando mucho con el señor X sobre ello porque él es profesor de matemáticas y él dice, los deberes para mí no son obligatorios, yo no pongo castigo si no termina los deberes y en mi caso, cuanto más pienso en ello, más razón tiene. Nosotros en mi departamento lo que hacemos es, al ser español, no mandamos nada de escritura, de writings para casa, porque ahora mismo con el ChatGPT y con Google Translate no van a hacerlo y te van a traer una pieza súper perfecta escrita y no tiene sentido que yo corrija eso porque no me va a aportar nada a mí y no va a aportar nada al alumnado, que habrá muchos que lo hagan de manera, vamos a decir, legal, pero hay muchísimos que no. Entonces es una pérdida de deberes. Y luego lo que sí que decimos es que tienen que repasar el vocabulario clave y sí que hacemos pruebas cada semana del vocabulario clave. Y es todo lo que hacemos. Y si no llegan a un mínimo de respuestas, lo que hacemos también es pues pedirles que repasen de otra manera o les ayudamos a repasar de otra manera. Y es todo lo que hacemos. No tiene sentido muchas veces el tema de los deberes porque no sabemos qué situación tienen en casa. Entonces, bueno, has estado
has estado en clase todo este tiempo, tenemos que asegurarnos como docentes que el contenido ha llegado bien y que luego lleguen a casa, lo asimilen y luego ya volvemos al día siguiente, repasamos, hacemos el currículo de manera circular, como dice Nerea de My Teaching Experience, también tengo un podcast con ella que hablamos un poco del tema del currículum circular, de cómo seguir repasando los mismos contenidos e ir añadiendo más a lo que estamos haciendo. Ese sería otro de mis puntos. Ahora, me gustaría muchísimo que me mandarais correos o WhatsApps o algo de vuestros escuchamos pero no juzgamos, porque creo que es muy importante ver que todos y todas tenemos nuestros momentos y nuestras formas diferentes de hacer las cosas. Y a mí me gusta mucho. Y para terminar, ahora que me ha venido a la cabeza, escuchamos pero no juzgamos, no me gusta ser amigui de todos mis compañeros. Hay gente que le encanta ser amigui de todo el mundo, todo el claustro son súper amigos y se quieren todos mucho. Si os contara todos los dramas que hay en mi colegio con gente adulta que trabajan con adolescentes, no lo creeríais. Pero unos dramas que digo, por favor, que nosotros somos los adultos, entre ellos se pelean, luego tienen romances, tienen un montón de cosas. Me pongo muy nerviosa viendo cuando un grupo de docentes se porta de esa manera y simplemente porque son súper amigos, solo tienen amigos que son los profes del mismo colegio y solo hacen cosas con los mismos profes. No, yo necesito desconectar. Tengo muy buenos amigos de mis centros, de colegios en los que he trabajado y en el que trabajo también ahora. Tengo amigos así, inseparables, pero no hace falta ser amigo de todo el mundo. No hace falta. Y no te tienes por qué llevar bien con todo el mundo. Simplemente tienes que ser profesional con todo el mundo y trabajar muy bien con todo el mundo. Porque no estás ahí para socializar. Estás ahí por los niños y las niñas. Y eso es una cosa que también me gustaría hacer un podcast hablando de ello, de cómo se portan algunos adultos en centros educativos cuando ellos son los adultos y deberían ser personas de referencia. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Tengo a todo el mundo aquí en el estudio conmigo. Tengo a los 2 gatos, tengo a Pollito. Cada vez este podcast está con muchos más participantes de fondo. Si tenéis gente que os apetezca que venga al podcast, por favor decídmelo. Si os apetece a vosotros venir al podcast a contarme algo súper interesante que se está haciendo en vuestro cole o algo que creéis que va a aportar mucho a la comunidad de ComuVox, por favor decídmelo también. Pero recordad, todo esto es gracias a ComuVox, una plataforma en la que tenéis un montón de recursos, más de 1500 y va creciendo. Tengo muchas ganas a final de año poder decir más de 2000 recursos educativos. Tenemos más de 60 cursos que se van actualizando, que están al día a día de vuestras necesidades y por supuesto tenemos el Kumu Market donde podéis vender vuestros propios recursos y llevaros un dinerillo extra, que también es una cosa que nos viene muy bien. Así que nada, corazones, todo lo que necesitéis, nos vemos por aquí y nos vemos muy pronto en el próximo podcast. Adiós.